Almudena, así se titula. Es un documental que se ha convertido en el retrato más íntimo de la universal escritora madrileña Almudena Grandes. En él podremos ver un recorrido por los momentos que mejor la describen, que mejor la definen, narrados por la propia escritora y por las personas que mejor la conocieron. Entre ellos su marido, Luis García Montero, quien esta noche nos acompaña en la noche. La película llegará mañana, 14 de mayo, a los cines de la capital de España. En el resto del país se estrenará este viernes. Madrid es mi ciudad geográfica y es mi ciudad literaria también, porque he escrito casi siempre sobre Madrid. Creo que nacer en una ciudad no te hace ser compatible con esa ciudad, porque las ciudades tienen un carácter, igual que las personas. Pero yo tengo un carácter muy semejante al de mi ciudad. A mí me gusta Madrid porque es un caos misteriosamente ordenado, pero yo creo que la principal virtud de Madrid es el movimiento, entonces no para nunca. Y eso para un escritor es muy bueno. Aquí nunca hemos tenido mar, ni olimpiadas, ni exposiciones universales. Pasamos en un suspiro de ser la capital mundial del antifascismo a convertirnos en la capital del único fascismo superviviente en Europa. Una oscura ciudad de funcionarios que bebían café con leche. Eso, que éramos una oscura ciudad de funcionarios que bebían café con leche, seguían diciendo cuando Malasaña, que es mi barrio, hervía ya todas las noches. Ninguna apuesta es más arriesgada que darnos por muertos. Y aquí estamos otra vez, más vivos que hace tiempo, dispuestos a hacer lo que mejor sabemos, estar fuera de casa. Yo creo que el amor es una parte fundamental no solo de la vida íntima, sino también de la vida social y la vida pública. Y el amor, pues, seguía apostando por pasar del yo al nosotros, pero tenía que ser un nosotros basado en la libertad, en el respeto, en la complicidad. Y a mí me parece que ese es el buen amor y es el que Almudena reflejó en las historias de amor de sus narraciones. Para mí, la bahía de Cádiz, esta bahía por la que estamos navegando ahora, es el territorio de la felicidad. En primer lugar, porque yo conservo ese concepto infantil del verano como estación de todo lo bueno. El verano es la estación del año de la felicidad, de la alegría, de los amigos, de los placeres, de la pereza también. Los niños trasnochan y lo nuestro ya no es ni trasnochar. Es una locura nocturna y cotidiana que hay que frenar, parar de vez en cuando. Cada uno lleva los apellidos de su padre y de su madre. Y sin embargo, somos una familia. En las noches de verano nos reímos y lo sabemos mejor que nunca. Un capo en el ambiente, derrochaba adrenalina, me presentaba en corriente, tenía palco en el colón. Manejaba un convertible, no escatimaba propinas. Las quimeras imposibles de otros eran mi rutina. No había nacido la Elisa que me dijera que no. A la entrada de Oviedo y a la salida hay una panadera, mucho me mira. Ay, qué panadera, esa panaderina al alma me lleva. Luis García Montero, Almudena Grandes, Benjamín Prado, Joaquín Sabina, Jesús Maraña en ocasiones. Sí. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Siguen sin Almudena siendo así las noches, las veladas en Cádiz? ¿Cómo son? Mira, Joaquín le puso a la pandilla el nombre de los almudenos y estaba desde Ángel González, el maestro de la generación del 50, hasta los niños, y yo creo que se nota mucho el vacío de Almudena. Pero bueno, ella decía que la alegría es una forma de resistencia y por tanto mantener la vitalidad es un modo de que ella siga con nosotros. Y el recuerdo, ¿no? Alguien que pasa, que se va de la vida física, pero deja un recuerdo, el recuerdo que deja Almudena. Ese fue también el objetivo de hacer este documental. ¿Cuándo os ponéis con él? Mira, Azucena Rodríguez, la directora, sí, había empezado a hacer el documental en vida de Almudena, pero de pronto entró
la doble tristeza de su enfermedad y de el COVID, y tuvieron que suspender. Y ya murió Almudena y los productores lo que hicieron es la propuesta de que siguieran ya con la falta de Almudena. Y yo, fíjate, le agradezco la decisión que tomó, porque podía haber invitado a críticos literarios, catedráticos que hablaran de ella, pero indagó en los archivos de televisión y lo que ha hecho es una película protagonizada por ella. Y nuestros hijos, yo, estamos muy acostumbrados a que la gente se acerque por la calle, en una librería, en una feria, en el tren. La echamos mucho de menos. Y yo lo que siento es que esta es una manera de devolverle a la gente la presencia de Almudena. Y devolverla a la vida a partir de este viernes en los cines de la capital y después en toda España, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que la película refleja muy bien la personalidad de Almudena, refleja también la transformación en la educación sentimental que supuso pues la vida y la obra de Almudena, de una niña que nace en el franquismo, que participa en toda la movida de Madrid, de la transformación de la educación sentimental que supuso la democracia hasta llegar a nuestros ahí la días. estamos viendo en un episodio. Vamos a ver, estas imágenes eran del Atleti. Sí. Los dos sois muy futboleros, digamos, ya tú más merengón, ella más... ¿había algún tipo, os lo llevabais, digamos, las coñas y las pullas habituales tras un derbi se soportaban, o había que poner reglas? Repito siempre lo que decía Eduardo Galeano, muy futbolero, decía: el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia, ¿no? A lo mejor convivir cuando hay diferencias políticas, literarias, radicales es difícil, pero con el fútbol, además, ella era más paciente que yo. Ahí está el homenaje en el Wanda Metropolitano. Sí, que a mí me emocionó el minuto de silencio, porque ya sabes que en los campos de fútbol los minutos de silencio se rompen, hay quien insulta, y hasta desde el cholo hasta el último aficionado guardaron un minuto de silencio que a mí me conmovió. La imagen del Metropolitano, hablabas que es un retrato de la vida a través de los testimonios de ella. ¿En algún momento de las declaraciones ella teme que el documental acabe siendo póstumo por la enfermedad o cuando se lo detectan el cáncer ya no graba más? Cuando le detectaron la enfermedad en septiembre del 20, ya decidió que como iba a empezar con la quimioterapia y eso, que se retrasaba. Quizá con la ilusión de poder retomarlo después de la enfermedad, pero no pudo ser. Ella cuenta desde niña que le gustaba contar historias, sí. Incluso cuenta que hay cuentos que nunca ha acabado, que siempre ha intentado retomar y que nunca lo ha conseguido, hasta que la vida le da un cambio, que es con las edades de Lulú. Sí. ¿Ella realmente pensaba que acabaría dedicándose exclusivamente a escribir como medio de ganarse la vida, o eso le atropelló ese premio, la sonrisa vertical? Ella tuvo de pronto la experiencia de una primera novela que se convierte en un éxito, que vende muchísimos ejemplares, muchas traducciones, la hacen una persona muy popular. Y yo creo que en el documental hay dos cosas que quedan claras. El por qué se dedica a la literatura. Y se va a ver que de niña pues ella era gordita y feíta y llegaba al colegio y le hacían... pues nunca podía vestirse de angelito en las representaciones de la guapa, rubia y más delgada era la Virgen María, y cuentan que a Elisa, me parece que es, en un momento la visten de mula. Vamos, que en ese momento Almudena ya casi coja al director. Sí, porque era su recuerdo de que a ella la vestían de mula y la maltrataban por no ser la típica niña rubia y delgadita. Y entonces empezó a escribir literatura después de leer una versión infantil de la Odisea, porque de pronto entendió la literatura como una manera de vengarse de las injusticias de la realidad, ¿no? Sí, sí. Y además es que aquel Ulises... Imagínate. Era Michael Douglas, ¿no? Michael Douglas, sí. Sale un fragmento de Michael Douglas con disparando un arco, tensando el arco. Y acabando con todos los pretendientes malos que querían dejarlo sin mujer. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que ella de pronto se hace muy famosa y se tiene que plantear, lo dice: yo que quiero ser famosa, popular
o dedicarme a la literatura de calidad. Y dice, no, yo voy a dedicarme a la literatura de calidad. Y después de Las edades de Lulú, frente a todo lo que esperaba la editorial, una segunda novela erótica de ventas y ventas, pues hace quizá la novela más difícil que hizo nunca, porque quería indagar en la calidad literaria y no buscar el éxito fácil. Y a mí me parece dos momentos muy interesantes para explicar la personalidad de Almudena. Y bueno, y pues llegaría todos los episodios de Una guerra interminable. Yo tuve la suerte en los desayunos, cuando empezaba en esta última etapa, hace 6, 7 años, de entrevistarla aquí, y hablamos de muchas de sus novelas. Fuera de esos episodios de La guerra interminable, que son maravillosos, durísimos. El del Valle de Arán es quizá el que más me llegó, no me acuerdo ahora el título. Sí, es Inés y la alegría. Inés y la alegría. Fuera de toda esa secuencia, Malena es nombre de tango, ¿no? Esa fue su tercera novela. Nos mandábamos mensajes como dos adolescentes. Sí. Y después llegó ya toda la noticia terrible. Ahí en el documental, estamos viendo firmar libros en la feria del libro, hay en el documental un pasaje donde vuestra hija Elisa dice, cuando Almudena decide, me voy a dedicar a esto, pero claro, tengo que hacer un horario prusiano de Prusia, no de Marcel Proust. O sea, vamos a dejar las cosas claras. Acostarme temprano, levantarme a las 5:30, escribir, llevar a los niños cuando me toque, pues, a la escuela, luego trabajar en la editorial, volver, escribir, hasta que llega un momento, dice tu hija Elisa, que revienta en una comida y dice, mira, esto no le pasaba ni a Cervantes. Cervantes en la cárcel de Argel tuvo tiempo de pensar en el Quijote y yo no tengo tiempo con esta familia de pensar en qué escribir. Ellas cuentan al principio su primera dedicación a la literatura, trabajaba en una editorial haciendo guías y tenía que levantarse a las 5 de la mañana para después entrar a las 8:30 a trabajar. Pero es que después, cuando ya consigue vivir de la literatura, pues la familia le daba mucho la lata, yo le pedía que me arreglara cualquier cosa, las niñas, el niño molestaban, y es lo que cuenta Elisa, que de pronto decía, dejarme tranquila, por favor, que ni a Cervantes le daban el latazo que le daban, que me dais a mí nosotros. ¿Sí? Madrileña, gata, como decía ella y como decías tú, de Malasaña, que hervía ya cuando aquí había funcionarios grises que tomaban solo café con leche, ella ya... seguramente tú no te quieres meter en eso, lo entiendo, pero yo te tengo que preguntarlo. ¿Cómo es posible que alguien como Almudena Grandes, que se paraliza en silencio todo el Estadio Atlético de Madrid, que es reconocida en Madrid, fuera de España y fuera de Europa, se le den calles, se le den reconocimientos, placas a otro tipo de personajes, famosos por otro tipo de circunstancias, no voy a criticarlo, pero que Almudena Grandes, madrileña como ninguna, se le siga negando una calle, un nombre, una plaza, un recuerdo, una placa en Madrid, una calle en nuestro callejero? Bueno, hay que reconocer que a Almudena se le puso el nombre de la estación de Atocha y es emocionante llegar a la estación de Atocha Almudena Grandes, ¿no? Y es verdad que el ayuntamiento pues no ha hecho así ninguna gestión para ponerle una calle, pero bueno, tampoco creo que sea una cuestión a debatir, tampoco la familia queremos pedir nada, cuando sea, y a veces pues es mejor esperar que llegue el momento oportuno, ¿no?, para evitar que haya un conflicto de los que nos tienen acostumbrados, donde los que defiendan una calle se vean agredidos por los que piensen que no se merece la calle. Ya 4 años de ausencia, sí. ¿Se va acostumbrando uno? Es difícil. Fíjate que yo al ver la película me emociono, pero también digo, es que yo estoy muy baqueteado ya, porque me levanto por las mañanas y voy a ducharme y solo veo una toalla en el perchero, bajo a la cocina y pues no está el café que tomaba ella en el desayuno, paso por la casa y está apagado su ordenador y yo me voy acostumbrando a la ausencia, pero también porque con el paso del tiempo uno vuelve a reconstruir el nosotros. Dice, bueno, si ha dejado tanta memoria, y la pérdida lo que viene a decir que hemos tenido la suerte de contar con ella. Yo durante 30 años
y la literatura española, pues espero que para siempre. Para siempre. Decía ahora que dices eso, y un pasaje aún es muchísimo más duro que lo de Almudena Grandes, siendo duro lo que pasó a Almudena Grandes, que muere muy pronto. Pero, por ejemplo, la hija de Luis Enrique muere con 10 años. Sí. Le detectan un cáncer con 9 y muere en 10. Sí. La familia, su madre, su padre, de Luis Enrique, no querían fotos de la niña de Xiana, hasta que va Luis Enrique y dice, vamos a ver, mamá, le dice a la abuela de la niña, yo no solo lo he superado, es que esbozo una sonrisa recordándola y quiero que tengas la foto allí, porque estos 9 años que me ha dado no me los va a quitar nadie. No sé si es una forma de afrontar situaciones como esta. Yo creo que sí, hay que buscarle. Cuando uno tiene un nosotros, pues de pronto hay una pérdida, se quiebra el nosotros, uno va de viaje y de pronto va a tomar el teléfono y dice, bueno, si ya no tengo a quien llamar para decir he llegado bien, estoy en tal sitio, ¿no? Es verdad, pero también es necesario pensar en la vida y buscar un sentido a la vida y ver las cosas buenas, ¿no? Y haber podido compartir una historia de amor es buena, ¿no? Yo creo que además eso tiene mucho que ver con la manera de Almudena. Fíjate, cuando hizo ese pregón desde el ayuntamiento, dice a los madrileños, todavía no habrá nacido quien dentro de 30, 40 años pues esté quizá caminando por Madrid o viniendo a ir un pregón o vendrá a dar un pregón a alguien que no ha nacido. Vamos a cuidar la ciudad porque la ciudad no es nuestra, es también de la gente que vendrá dentro de 40 años. Y después hay también un fragmento de un discurso en un mitin en reconocimiento de los luchadores en la guerra civil y les está diciendo, nosotros estamos aquí porque somos herederos de ustedes que defendieron las libertades en los años difíciles de la guerra civil. Y se crea lo que es la historia literaria de Almudena, decir, bueno, la experiencia humana no es de usar y tirar, heredamos el pasado, nos comprometemos con el futuro y lo que tenemos que hacer es vivir con dignidad para que nuestra huella sea una huella que merezca la pena recordar. Ella y tú sois, digamos, activistas, era o sigue siendo su recuerdo de izquierda. Yo recuerdo cuando la entrevisté aquí, no nos conocimos personalmente. Yo había leído ya un par de libros de ella, de La guerra interminable, que es lo que más me atrapó, y el gobierno de coalición se acababa de formar, pero llevaba ya 6 meses y ya empezaba a ver algunas situaciones donde podías, oye, pues esto me gusta, esto no me gusta, y yo decía, bueno, ¿y qué tal con este gobierno? Y decía, hombre, acaba de empezar, como quien dice, ha costado tanto y es nuestra primera experiencia que aún pesa más el enamoramiento que las críticas de un matrimonio a larga duración. Cuando ella ve el evolucionar de la política española, ¿tú cómo la ves ahora? La imagen y la idea que tenía Almudena de nuestro país, de la política de nuestro país, y la que tú tienes ahora 4 años después de su muerte. Bueno, yo creo que haría un ejercicio, después de las discusiones, me gusta, esto no me gusta, para opinar de lo importante. Lo importante para quien cree en la educación pública, en la sanidad pública, en los salarios dignos, en las pensiones dignas, es que haya un gobierno que evite las privatizaciones de la sanidad, las privatizaciones de la educación y que busque los derechos de los trabajadores, las pensiones. Y a partir de ahí pues se puede opinar de todo, uno te gusta más, otro te gusta menos, pero a veces es muy triste que el griterío oculte lo importante, que estamos discutiendo sobre si hay alguien que crea una dinámica de privatizar la sanidad pública de los madrileños o de los españoles, o si hay quien quiere defender un marco de servicios públicos. Y eso es lo importante, y yo creo que ella estaría apoyando un gobierno que defendiera los derechos cívicos. Antes de empezar el programa, unos minutos, media hora, 40 minutos antes, nos enterábamos de la muerte del expresidente de Uruguay, de Pepe Mujica. Los miembros de la mesa, no es habitual que todos más o menos opinen lo mismo, tratamos siempre de buscar toda la pluralidad, pero incluso viendo reacciones, luego veremos más reacciones al final del programa. Es alguien que siguió viviendo siendo presidente en su pequeña chabolita o casita con un huertito, que no tiene
Options, que no tiene plan de pensiones más allá de lo que él ha cotizado en la pública y que se va con el mismo dinero o menos que con el que entró. ¿Qué figura, qué resumen y valoración haces de la figura de Mújica? Yo valoro mucho dos cosas, y además que son cosas que tienen que ver con nuestro presente. La primera, cuando hay tantas estrategias para denigrar la política, para decir que todos son iguales, para ensuciarlo todo, pues claro, se pone en peligro la democracia, y porque lo que se impone es la ley del más fuerte. La política no tiene sentido, pues ahí el más fuerte que haga sus negocios y ya está. Y entonces alguien que dignifica la política es muy importante frente a todas las estrategias de denigración de la política. Y por otra parte nos cae bien Mújica porque debajo de su figura de estadista, de presidente, se veía un ser humano. Y eso tiene mucho que ver también con la literatura de Almudena. Cuando habla de la guerra, de los héroes, de los generales, de los conspiradores, oigan, que debajo de todo eso hay un ser humano que tiene miedo, que se enamora, que tiene ilusiones, que fracasa. Y a mí me parece que todo lo que sirve para recordar a los seres humanos que hay debajo de las situaciones es muy importante. Hoy han muerto 20 niños en un bombardeo en tal sitio. Una cifra, 20. Pero debajo del 20, ¿qué existe? Pues existe gente que se queda, padres o madres que se quedan sin niños, niños que se quedan sin vida, terrores, ilusiones, miedos. Pues yo creo que la reivindicación del ser humano es lo que une al escritor que se mete por dentro de los números para contar la vida y que une al que reivindica que él, más allá de ser un estadista, ha venido aquí a ser alguien humano que no quiere hacer negocio con la política. Sin citarlo, pero es el lugar donde mueren decenas de niños por día, son asesinados, son masacrados, son mutilados. Es en Gaza. Aquí cada noche prácticamente llamamos a la conciencia de quien la pueda tener para que pare este horror, este genocidio, esta limpieza étnica, esta masacre que el ejército de Israel está haciendo en Gaza. Almudena no lo ha podido ver, pero tú sí lo estás viendo. Sí. ¿Este horror cómo se para? ¿O qué se puede hacer? Y fíjate que Almudena escribió sobre los horrores del nazismo y que leíamos a escritores que han defendido la identidad judía frente a la barbarie, y ahora estaría pues sorprendida de que esa identidad que merecía una defensa legitime un genocidio y que se esté desarticulando el derecho internacional, que se nos esté acostumbrando al horror porque es un genocidio televisado diariamente, y que haya invitaciones a la indiferencia o al olvido en espacios democráticos que tendrían que estar no solo horrorizados, sino activamente en contra de lo que está pasando. Una última cuestión por mi parte, y luego ya te preguntan los miembros de la mesa de análisis. Volviendo a España, hemos conocido en las últimas horas, las últimas 24 horas, 30, 48 horas, una serie de publicaciones de WhatsApp, es decir, de comunicaciones privadas del presidente del gobierno con algún ex colaborador, con alguien próximo, en el que se intercambiaban pues mensajes, alguna felicitación en algún momento, pero también comentarios sobre otros políticos, ministros o rivales políticos. Luego veremos ya la última entrega al respecto. Tu opinión, se la preguntaba a ellos y te la pregunto, de lo que has leído del contenido y del hecho en sí de que se filtren comunicaciones privadas del presidente del gobierno. Pues yo querría ser, pues no sé, querría tener un WhatsApp tan calmado como el que tiene el presidente del gobierno, ¿no? Porque pues, lo que ha salido, la verdad es que me parece muy sosegado, relacionándolo con lo que tenemos la mayoría de las personas normales en nuestros WhatsApp, opinando de amigos, de compañeros, de lo que vemos en la televisión. A mí me entristece. Yo de verdad creo que hay que hacer un esfuerzo por legitimar la política, por legitimar nuestras profesiones, el periodismo, y que todo vaya dirigido a decir todo esto es una mierda, todo esto es un cotilleo barato, la información es información de chisme.
todo eso nos degrada y es lo que hace posible que de pronto veamos a un señor como Donald Trump acusado, condenado, descubierto por la prensa más seria, de pronto seguido por miles y miles y miles de personas porque piensan que los periodistas son unos mentirosos, que todos los políticos son unos sinvergüenzas y hay que acabar apoyando al que triunfa porque es la ley del más fuerte. No solo fueron miles de personas, ni siquiera decenas de miles de personas, sino fueron millones. Cientos de miles de personas, sino fueron casi 80 millones de personas que votaron a alguien que se le pueden criticar muchas cosas, pero no que es como es. Que es como es, elefante en cacharrería. Pero fíjate, el New York Times publicó una encuesta en la que denunciaba que lanzaba 30 bulos al día en sus redes sociales. Pocos me parecen. Pocos, ¿no? Pues fíjate, y de pronto el periodismo desprestigiado, la política desprestigiada, el concepto de verdad roto por 20 sitios y acabamos en manos de esta gente. Bueno, vamos ya con los miembros de la mesa de análisis, las preguntas que quieran hacer. Ainhoa. Sí, buenas noches, Luis. Lo primero, muy emocionante tu relato de la Mura Almudena y de la pérdida también. Pero bueno, yo te quería preguntar, ya te lo ha avanzado un poco Xavi, por la politización que se ha producido de la figura de Almudena una vez que nos ha dejado. No sé si esperabas que se convirtiera en un arma más de esa guerra cultural, porque al final, cuando a ella le hacen hija predilecta de Madrid, es un apoyo a cambio de unos presupuestos. Sí. Entonces, no sé si eso lo esperabais, si os duele especialmente, si pensabais que se iba a producir esta politización. Para Almudena, y desde luego para mí, la palabra política y politización no es nada negativa. Yo empecé a militar en la universidad en Granada en el año 76 porque entré por luchar por una democracia, y luchar por una democracia no era votar cada 4 años, era también intentar generar una sociedad justa donde las mujeres no tuvieran la vida que había tenido mi madre, que había tenido que dejar de estudiar para cuidarnos, y era decir qué digo cuando digo te quiero y decir qué digo cuando digo nosotros. Y en ese sentido, pues yo creo que todo es política y que la intimidad es política, el amor es político, en el sentido más noble de una reflexión sobre una historia justa. Y por eso, más que la politización, a mí lo que me duele es el mal uso de la política para generar discusiones que son injustas, ¿no? Y llegar al extremo de decir, pues hacemos algo, pero a cambio de que tú me apruebas los presupuestos, es triste. Pero fíjate que esto es una historia íntima. Yo ahora dirijo una institución, el Instituto Cervantes. Sé lo muy importante que es para un país y para sus instituciones tener unos presupuestos, y que el debate no tenga como centro el país, los intereses del país, sino si puedo fastidiar al gobierno o no puedo fastidiarlo. Es que es muy triste. Es que estamos en una situación donde parece que se olvida que la economía española, los españoles, los puestos de trabajo necesitan unos presupuestos, y yo digo, si te vi no me acuerdo, me cargo los presupuestos porque lo que quiero es molestar a este. Buenas noches, Luis. Hola. Y gracias por emocionarnos con el personaje maravilloso de Almudena Grandes. Almudena era una mujer de carácter, sí. Una mujer de carácter sin lugar a duda, eso trascendía. Y ustedes formaban un matrimonio de escritores, ¿no? Entiendo que cabe imaginar que hablarían mucho de literatura, pero ¿discutían de literatura? ¿Había aspectos en la literatura en los que discrepaban y llegaban a discutir? No digo solo a dialogar, sino que llegara, bueno, que había diferencias notables. Yo confieso que discutíamos más de fútbol que de literatura. Digamos, es más fácil discutir de fútbol que de literatura. Sobre todo siendo del Atleti, ¿no? Y ella además, bueno, me iba a llamar prepotente porque cuando yo decía que los madridistas no somos antiatléticos, que son los antiatléticos, claro, los que son madridistas, me decía, la prepotencia. Eso es la prepotencia de
Eso se llama lucha de clases. Los ricos se permiten ser caritativos con los pobres. ¿Qué razón tenía? Bueno, ¿Qué razón tenía, Isaías? Pero bueno, en ese sentido sí te digo, por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral sobre el exilio de Rafael Alberti y reivindiqué la figura de Machado apostando por una poesía cívica que llegara a la gente. Y era muy fácil llevarse bien con alguien que, del mismo modo que yo reivindicaba a Machado, ella reivindicaba a Galdós para hacer su narrativa o pensaba en la herencia histórica de los episodios nacionales como yo había estudiado a Alberti o a García Lorca. Isaías. Luis, en el Instituto Cervantes tenéis una caja fuerte, maravillosa, donde gente relevante deposita su legado para que una vez sea abierto en el futuro, ¿no? Creo que Almudena no tuvo esta caja. Pero tú me comprendes, ¿no? No, yo tengo te la esperanza de que te... venga después, se acuerde de ella, porque como yo me acuerde de ella, se va a armar la de Dios. Yo te recomiendo que no lo hagas tú, porque aunque ella lo merece y cualquier director del Instituto Cervantes llamaría a Almudena, no es conveniente que lo hagas. Pero el próximo director o la próxima directora, si te invita a depositar en su nombre su legado, ¿qué meterías? Yo lo haría encantado. Y además creo que una institución, yo me siento muy orgulloso que, por ejemplo, los directores anteriores, desde el primero, Nicolás Sánchez Albornoz, hasta los después, los que han sido después con gobiernos de derecha, hayan hecho una labor en favor de la institución, en favor de la lengua, y me llevo estupendamente con Víctor García de la Concha, con el Marqués de Tamarón, y creo que la cultura ayuda a que se pueda convivir sin sectarismo ninguno. Y si a mí me invitan, iré encantado y pensaría, por ejemplo, en llevar alguno de sus cuadernos de trabajo en los que elaboraba los argumentos, los personajes. Llevaría una bufanda del Atlético de Madrid y llevaría posiblemente alguno de los libros de poetas amigos, Ángel González, Joan Margarit, que cuando empezamos nuestra relación yo le regalaba, porque a ella tuve la suerte que le gustara mucho la poesía, se fijó en mí. Yo siempre cuento que estábamos un día en una fiesta literaria y dice, me gusta ese poeta, y de pronto dice, lo que me gusta, aunque dice, cómo me gusta, pero lo mal vestido que va siempre, porque iba de poeta desgarbado y pues mira, yo le regalaba, por ejemplo, un libro de Ángel González, le pedía a Ángel que se lo dedicara y yo en la página en blanco final del libro pues le escribía un poema de amor. Entonces tenía la dedicatoria del poeta y mi poema de amor. Pues esas cosas dejaría en recuerdo de Almudena. Luis, buenas noches. A mí me gustaría contribuir un poco a hacer la promoción de lo que vamos a poder ver. Además, en los fragmentos que hemos visto en el arranque hemos escuchado a Almudena hablar de Madrid, ¿no? Igual que lo describía en sus novelas, que a mí desde luego me marcaron muchísimo. Y claro, muy pocas escritoras como ella bueno, pues describen Madrid, los barrios, las calles, ¿no? Para la gente que somos también de Madrid, muy emocionante, pero quería saber si vamos a ver también una faceta que, aunque la hemos conocido en todo este tiempo, pero quizá no tanto, ¿no? Hemos conocido mucho su faceta de escritora, pero yo no sé si lo que vamos a poder ver a partir de este viernes también es una faceta más íntima, como madre. Me imagino que salís toda su familia hablando. Sí. Cuéntanos un poco qué vamos a poder ver de Almudena. Esa fue una decisión, yo creo que muy entrañable para nosotros, de Azucena Rodríguez, la directora, que hizo... Porque estamos acostumbrados a que la gente nos pare cómo echamos de menos a Almudena, y ahí está. Y fíjate, su literatura se basaba en demostrar la persona humana que había por debajo del héroe literario o del héroe político. Y al contrario, en sus artículos del periódico era lo contrario. Se fijaba en la gente de la calle, del mercado, para decir, debajo de esta persona que parece modesta hay una dignidad y un orgullo tan fuerte como en un héroe, ¿no? Y eso está muy presente en la obra, y a mí me gusta mucho que aparezca ella cocinando, o que aparezca como madre,
o que aparezca hablando de los hijos, hablando de fútbol y lo supersticiosa que era, porque si después de tomar una cucharilla de leche condensada ganaba el Atleti, ya no había manera de ver un partido en casa que no empezase tomándose una cucharada de leche condensada, ¿no? Entonces, a pesar de ser blanca. A pesar de ser blanca. Yo creo que es un ejercicio muy importante y eso es una tarea fundamental de la literatura, recordarnos siempre que debajo de todo jaleo, de toda noticia, de toda estadística, lo que hay es gente de carne y hueso que comparte sus miedos, sus ilusiones, su manera de enamorarse o su fracaso en la vida, ¿no? Antes de concluir, me has traído este libro. Sí. Lo voy a enseñar a cámara. Siempre claro. lo hago vamos a ver si lo puede ver ahí. El Papa Francisco, Borges y la literatura. Ahí lo tiene. Lo fijo ahí, ahí lo tienen. El Papa Francisco, Borges y la literatura. Que lo has traído de Buenos Aires. ¿Esto qué es? Bueno, hemos presentado en Buenos Aires un libro que habla de la relación de amistad que tuvieron Borges y el Papa, porque el Papa fue profesor de literatura. Yo, por asuntos de Cervantes, fui a verlo, tuvimos una reunión y él lo que empezó a recordar que fue profesor de literatura en Santa Fe, su amistad con Borges, porque Borges fue a hacer talleres de literatura con los alumnos, y su interés por la literatura hasta el punto de que había publicado 2 textos reivindicando que se utilizase la literatura y la poesía en la formación de las personas. Y le propuse hacer este libro y él me dijo que sí, y entramos en contacto con la Fundación Jorge Luis Borges y hemos hecho una edición donde se recogen los textos del Papa sobre la literatura, los recuerdos del Papa sobre Borges, él decía, un tipazo, sí. Y sus anécdotas como profesor de literatura y al mismo tiempo pues estudios de esa amistad que tuvo durante años en Argentina el Papa Francisco Bergoglio con Borges. Bueno, pues aquí lo dejamos. Este viernes se estrena en los cines de Madrid y después ya en los cines de toda España. Yo lo que he visto, he podido ver, son 1 hora 20 minutos. Yo siempre digo lo que veo. Casi la has visto completa. Prácticamente. Siempre digo, el libro si lo he leído completo, si no lo he leído, ¿hasta qué página? Cuando vino, por ejemplo, aquí a Almudena, le dije, estoy por la página 357. Y me dijo ella, ¿cómo me gusta los marcapáginas en los libros? Eso quiere decir que te lo estás leyendo, ¿no? Claro. Que no me estás mintiendo. Pero ¿no? fíjate, ahí pones el dedo en nuestra relación, por ejemplo, porque éramos muy lectores de nosotros y mucha confianza para decir esto no te ha salido, ¿sí? Corrígelo. Pero claro, yo acababa un poema, 30, 40 versos, se los daba y ella me corregía, pero es que ella cuando acababa una novela lo que me daba era 500 páginas y los niños se reían. Dice, qué desigualdad de trato, ¿no? Luego discutían de literatura. Sí, claro, y además con confianza para decir, porque hay veces que te dicen, este verso no te ha salido y te enfadas, pero cuando hay alguien con el que tienes confianza... Te daba los 600 folios y te decía partido a partido. Partido a partido, eso me decía. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias, como siempre, un placer, que vaya bien. Me quedan por ver los últimos 25 minutos, espero que sean igual que la primera hora que vi, los primeros 55 minutos, y que ha sido un gustazo, como siempre, conversar contigo. Gustazo para mí, estoy muy agradecido, gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo de la noche.